Hola, Dios te bendiga, buenas noches. Una vez más, quiero darles la bienvenida. Estamos en una transmisión en vivo. Estamos en Discipulado para todas las naciones. Amén. Que el Señor te bendiga. Comparta la transmisión. Siempre le recomendamos a la familia, a los amigos, a algún grupo en especial que usted sabe que pueda recibir el mensaje de la palabra de Dios. Esta noche tenemos un tema muy bonito, muy especial. Recuerde que estamos con la serie o el manual Una nueva vida, un nuevo comienzo. Amén. Una nueva vida, un nuevo comienzo. Estábamos las semanas anteriores compartiendo diferentes temas. Empezamos por el arrepentimiento. Después hemos enseñado la semana pasada sobre el pecado y sus consecuencias. ¿Sí? ¿Se acuerda? Y el día de hoy, el tema que tenemos para el día de hoy es el bautismo en aguas. Amén. ¿Cómo se llama? El bautismo en aguas. ¿Sí? Es el tema que nos toca para el día de hoy. Si bien es cierto, siempre le hago recordar que muchos de los temas que ya hemos compartido, usted ya lo sabe, pero no hay mejor manera, no hay mejor forma de transmitir la palabra de Dios a través de estas transmisiones en vivo y poder volver a enseñar, ¿sí? Recuerde que en la repetición está la retención. Entonces es necesario que usted medite la palabra, escudriñe la palabra, y también sabe por qué lo hacemos, por qué lanzamos un discipulado bíblico a través de las redes sociales, porque hay mucha gente que no conoce del Señor. Hay mucha gente que no conoce del Señor y necesita ser discipulado, ¿sí? Repita conmigo: yo necesito ser discipulado. Amén. ¿Cuántos están conectados en este tiempo? Quiero saludar a todos los que están conectados en este tiempo. Bendigo la vida de Karen, de Katy, ¿sí? Conéctese hasta el final, ¿ah? Ojo, no se conecte y luego se vaya, ¿sí? Bendigo la vida de Karen, de Katy, de Karina, de mi esposa, de José Leonardo, de Juana Claverías, de todas las personas que están conectándose en este tiempo. Amén. Vamos a empezar con una oración y luego vamos a empezar con el tema. Recuerde que el tema de hoy es el bautismo en aguas. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar reunidos con tus hijos a través de esta transmisión en vivo, a través de las redes sociales. Señor, gracias te doy por la vida que nos has dado hoy, por nuestra familia, porque el Salmo 23 se cumple en nuestras vidas, porque tú eres nuestro pastor y no permites que nada nos falte. Siempre eres fiel, siempre estás hablándonos, anticipándonos. Por eso te doy gracias. Hoy permítenos escuchar tu palabra, aprender a través de este mensaje, y ponemos sobre el altar todas las peticiones que podamos tener, porque solo tú nos oyes, pero también nos respondes. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vámonos al mensaje. Recuerde esto: el bautismo es muy importante, es un requisito de todos los hijos de Dios. El bautismo es un requisito para entrar en el reino de los cielos, para entrar en el reino de Dios. Es importante el bautismo, es un paso más de fe que usted decide hacer. Amén. Vámonos entonces al tema. Tenemos muchos textos bíblicos para leer y para respaldar. No hay mejor profecía que la Biblia. Para eso, todo tema que nosotros podamos tratar tiene que ser respaldado por la palabra de Dios. Amén. El bautismo es una norma que debe seguir toda persona
que conoce a Jesús y lo acepta como Señor y Salvador. Vuelvo a la pregunta, ¿cuántos han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador personal? ¿Cuántos? Yo lo acepté hace más de 20 años, 25 años atrás más o menos, lo acepté en mi corazón. Desde ese día me convertí en un hijo de Dios, en un cristiano, y la verdad que no me arrepiento. No me arrepiento de ser un hijo de Dios, un cristiano, un evangélico, porque cada palabra que yo te pueda decir tiene un significado en nuestra vida, una experiencia. Tener a Dios en nuestro corazón, tener a Cristo en nuestro corazón es una hermosa y maravillosa experiencia. Amén. Tremendo este tiempo. Vamos entonces, ¿qué significa bautismo? Repita conmigo, pastor, ¿qué significa bautismo? La palabra bautismo viene del griego baptizo, ¿sí? Baptizo. Es un término usado durante la época de Jesús y esto significa empapar, saturar, tinturar o lo que es mismo sumersión o sumergir, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo muy sencillo porque de eso se trata, para que nosotros podamos entender qué significa bautismo. Significa qué cosa: empapar, saturar, tinturar. Es decir, el ejemplo es sumergir, ¿sí? Sumersión total. Repita conmigo, el bautismo significa sumersión total. Por eso es que nosotros, cuando los que se han bautizado, tenemos la experiencia de que nos han sumergido bajo las aguas, porque eso significa bautizo, sumersión total. No es solamente en la cabeza un poquito de agua, ¿sí? No es en la mano, no es un poquito de agua en el pie. De hecho, que yo tengo, mis padres me bautizaron por la tradición, y yo tengo una foto de pequeño cuando me está bautizando el cura y yo llorando ahí, desesperado porque pensaba en el agua, ¿no? Los niños piensan que el agua los va a matar, pero nada. Tenemos que saber que el bautismo significa sumersión total. Ahora escuche o mire este ejemplo. El ejemplo es este: un vaso lleno de tintura, un vaso lleno de aguas de un color. Sumersión total es meter un objeto, porque eso es la figura, sumergir una tela completamente en un baño de tinta con el fin de cambiarle el color. Pastor, ¿cuál es el objetivo del bautismo? Cambio, muerte a la vieja vida y nacimiento y nacer a algo nuevo. Eso significa bautismo, cambio. Es decir, mucha gente puede ingresar al agua, si sale igual, pues no cumplió con el objetivo del bautismo. El bautismo significa sumersión total, y luego vamos a ir respaldando esto. Significa muerte a algo, y cuando uno muere a algo y Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo, pues nacemos diferentes. Entonces mire, yo voy a sumergir este papel en blanco en esta agua con tintura, y el resultado debe ser que cambió de color. Al sacar, esto no debe tener el mismo color, porque el objetivo del bautismo es que tiene que cambiar de color. Amén. ¿Me entendió? Entonces es como todos los que nos hemos bautizado en algún momento en nuestra vida. Si nada pasó en nuestra vida, es que no cumplimos con el objetivo del bautismo. Vamos a seguir. La comisión dada por Jesús. Vámonos a Mateo 28, 19. Aquí está la escritura, aquí está el respaldo que nos da la palabra de Dios. Ahí lo tienen en la pantalla. Mateo 28, 19. ¿Qué es la escritura? ¿O qué dice la escritura? Pastor, ¿por qué me debo bautizar? ¿O dónde dice la Biblia que yo me debo bautizar? Dice la escritura: por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos, ¿qué cosa? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia no les dice, vayan y hagan miembros, vayan y hagan seguidores, vayan y hagan gente fanática. La Biblia es muy específica y dice, por tanto, id y vayan y hagan discípulos. Amén. ¿Sabe qué significa discípulos? Es una persona que constantemente está aprendiendo de un mentor, de un líder, de alguien que sabe más. Entonces, esa es la primera instrucción que Dios les da en su palabra a sus discípulos. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, yo agradezco a Dios porque hay muchos hombres y mujeres que están trasladándose por todas las naciones, muchos dejando diferentes cosas para anunciar la palabra de Dios, misioneros que están dispersados por todas las naciones. De hecho, que el Evangelio está llegando hasta los últimos rincones de la tierra, pero esto va acompañado del bautizo. Entonces, ¿bautizo qué significa, pastor? Sumersión total. Amén. Es el primer acto. Entonces, el bautismo es el primer acto externo en una persona por la cual ha decidido ser discípulo de Jesús. Es la parte externa, es el testimonio externo de una persona, de un hijo de Dios, de alguien que recibe a Cristo en su corazón y que decide hacerse, ¿qué cosa? Discípulo de Jesús. Entonces, el bautismo no es una opción, es un mandato. Es un mandato que todos tenemos que cumplirlo. Amén. ¿Cuál era el requisito en la iglesia primitiva? ¿Cuál era el requisito en la iglesia primitiva? Durante los primeros tiempos de la iglesia existía un requisito. Este era que luego de arrepentirse una persona debería ser bautizada. Amén, porque así lo demandaba Dios y también la iglesia. De hecho, que usted se acuerda, en el primer tema que hablamos sobre el arrepentimiento, la experiencia del Pentecostés, o cuando estaban reunidos todos los discípulos de Jesús, cuando estaban reunidos esperando el derramamiento del Espíritu Santo, ese día sucedió algo espectacular. El apóstol Pedro reunió a más de 3,000 personas. ¿Sí? Yo creo que habían más de 3,000 personas, y dice la palabra que ese día él predicó el evangelio, las buenas noticias, y dice la escritura que ese día se convirtieron 3,000 personas. ¿Cuántas personas? 3,000 personas. ¿Se puede contar 3,000 personas fácilmente? No. Ahora, escuche esto, esas personas aceptaron a Jesús, recibieron el reino de Dios, abrazaron la fe de Dios, del Hijo de Dios, de Yeshua, del Salvador. Pero además de eso, dice la Biblia que fueron bautizados. ¿Usted se imagina cuánto uno se demora para bautizar? Normalmente se demora 2 minutos más o menos, es el cálculo para poder bautizar. Eran 3,000 personas. ¿Cuánto de tiempo se tenía que necesitar? Unos 6,000 minutos, que equivale a 100 horas. Siendo los 12 apóstoles que bautizaron, imagínense, tuvieron que ocupar unas 8 horas bautizando a esas 3,000 personas. Esto era la señal de la identificación con Jesús. Amén. ¿Cuántos entonces han vivido esa experiencia del bautizo? Ahora, la experiencia del bautizo no es para que tú salgas llorando, triste. La experiencia del bautizo, ¿se acuerda de Jesús? Cuando él fue sumergido en las aguas del Jordán, el profeta Juan el Bautista lo bautizó, y la experiencia de Jesús fue maravillosa. Dice que el cielo se abrió y Dios respondió. Dios habló sobre Jesús y dijo: este es mi hijo, fiel, obediente, que complace mi corazón, en el cual tengo complacencia. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos del bautismo en el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a ver. Los 3,000 recibieron la palabra
y fueron bautizados. Así lo declara la Escritura en Hechos capítulo 2, verso, ahí vamos a leer, Hechos 2:41. Lo tienen en la pantalla, lo pueden anotar. Amén. Yo quiero hacerle esta pregunta, a ver si usted me responde ahí en línea. Cuando usted se bautizó, ¿qué le sucedió? Cuénteme, pastor, papá, cuénteme. Me pasó esto, me desmayé, me asusté, me puse a llorar, pensé que me iban a poner una marca, no lo sé. ¿Qué experiencia usted pasó? ¿Sí? Tengo el recuerdo de mi abuelo que se bautizó ya casi anciano, y la experiencia de él fue maravillosa, ¿no? Él sintió mucha alegría, mucho gozo, empezó a llorar de alegría, a sonreír, a gritar, y fue maravillosa su experiencia. Amén. Así que cuénteme, escriba algo ahí, yo voy a ir leyendo luego. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué pasó? Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Escuche esto. ¿Quién decide bautizarse? Aquella persona que recibe el mensaje del Evangelio. O sea, tú no puedes decirle a alguien, bautízate, si esa persona no ha recibido primero el mensaje del Evangelio, si no ha sido predicado a Jesús en su corazón, en su vida. Porque esa persona tiene que pasar por los pasos de arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento para luego bautizarse. Dice la palabra, y se arrepintieron y se convirtieron los 3,000 y luego se bautizaron. Entonces, la experiencia habla en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, o sea, tienes que dar la semilla primero, invertir tiempo, el mensaje en una persona para que tenga efecto el bautizo en esa persona. Fueron bautizados, dice luego, y se añadieron aquel día 3,000 personas. ¿Cuántos quisieran que se añadan en una sola campaña 3,000 personas a la congregación? Sería tremendo, ¿verdad? La membresía crecería espectacularmente, no por la cantidad de los números, sino por la cantidad de salvos, por la cantidad de gente que después de servir al Señor, pues o después de convertirse, empezarían a servir al Señor. Servir al Señor es un privilegio. Compartir, hacer su obra es un privilegio. Amén. A ver, quiero leer alguna experiencia. Daimí dice, me alegró muchísimo, ¿sí? Es una de las señales, provoca mucha alegría. Sentí la presencia del Espíritu Santo, dice Angélica Caguana. Amén. José, solo dice así. Aleluya. Amén. Bueno, si hay algo más, siga escribiendo, ¿sí? Siga enviándome, yo lo voy a leer. Otro. Entonces, si recibimos la palabra con convicción, seremos bautizados. Escucha esto es tremendo y es un consejo a la vez. Es necesario primero enseñarles la palabra de Dios, para que las personas tengan convicción. Lo que sucedió ese día con los 3,000 es que dice que Pedro no predicó en su carne, pues. Pedro predicó con el poder del Espíritu Santo. Y la experiencia fue total. El derramamiento fue total. El poder de Dios cayó sobre esas multitudes. ¿Sí? Entonces el Evangelio tiene que ser predicado de la misma forma. Si no predicamos bien el Evangelio a una persona y la persona cuestiona, duda, entonces es difícil que la persona pueda decidir bautizarse. Cuando no estamos dispuestos, entonces no tiene sentido, porque es como meterte a la ducha y salir igual. ¿Sí? No tiene sentido. Otro, Hechos 8:12. Hechos 8:12. Ahí lo tiene en la pantalla. Dice la Escritura, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino o de Dios. ¿Quién anunciaba el Evangelio? Felipe.
Dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. El bautismo o el bautizo es para todos, ¿sí? La Biblia declara que se bautizaron hombres y mujeres, adultos. Luego voy a explicar por qué no bautizar a niños. Porque la tradición o la religión enseñó bautizar a los niños pequeñitos. Pero normalmente cuando usted se va a la Escritura, usted va a ver que el Evangelio es predicado y la persona quien recibe el mensaje tiene que arrepentirse. Entonces normalmente las personas son adultos los que tienen conciencia de todo lo que han hecho. Vamos a ver al final eso, ¿por qué no bautizar a niños? Otro, el bautismo del eunuco. ¿Se acuerda el bautismo del eunuco? ¿Cuántos se acuerdan del bautismo del eunuco? Acá lo vamos a leer ahí en la pantalla. Hechos 8, del 35 al 38. Léalo conmigo. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Escuche, ¿el evangelio de quién? ¿El evangelio de quién? De Pedro, de Pablo, el evangelio del Papa, el evangelio de quién? El evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Escuche, este hombre había recibido el mensaje de la palabra de Dios. Este hombre había recibido el mensaje del evangelio de Jesús. Y había recibido que el bautismo, que era necesario bautizarse. Y dice la palabra, el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Esta es una experiencia maravillosa, espectacular. Hermanos, el eunuco recibió el mensaje de Jesús y dice la palabra que estaba en el camino. Mira, estaba predicando. Hoy en día podemos poner como ejemplo que tú estés en un carro o en un taxi, en tu auto particular, y tú estés trasladando a algún tipo de persona y le prediques el evangelio de Jesús a esas personas, y esas personas sean tocadas por la palabra de Dios, y de pronto empiezan a decir, ¿dónde hay una piscina? Yo quiero bautizarme porque yo quiero ser salvo. ¿Dónde hay un lugar donde hay que bautizarse? Hermano, esa experiencia le pasó a Felipe con el eunuco. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Pero mira lo que respondió. ¿Cómo tú sabes que esa persona está dispuesta a bautizarse? Por la actitud de su corazón, por la convicción en su corazón. Así que respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces yo te aconsejo, no presiones a la gente para bautizarse si no tiene un arrepentimiento, si no tiene convicción en su espíritu. Amén. Entonces, y mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó, ¿sí? Conforme a la escritura. Ese es otro ejemplo en la Biblia que tenemos sobre el sobre el bautismo, la experiencia del bautismo. Entonces, el arrepentimiento es una decisión interna. El bautismo es el acto externo que sella esa decisión y la hace pública y efectiva. Aleluya. Ahora vamos a ver el bautismo de Pablo. ¿Cuántos se acuerdan de Pablo? Ese Pablito era una joyita, Pablo, ¿no?
Todo lo que hacía este hombre, perseguía a la iglesia, los torturaba, enviaba cartas para que los botaran de diferentes lugares. Sin embargo, hasta el más duro pues recibió ¿qué cosa? El toque de Jesucristo en su corazón. Hechos 9:18, vamos a la escritura. Hechos 9:18, ahí lo tiene en la pantalla. Dice, y al momento, ¿qué cosa? ¿Cuándo? ¿Pasado un mes? ¿Pasado un año? No, dice al momento. Esta es otra de las experiencias maravillosas de cuando Dios obra en una persona. Por eso es que cuando prediquemos la palabra, hagámoslo con denuedo, como lo hacía Pablo y Pedro, con pasión, con osadía. Amén. No como que, a ver si es una opción. Creo que Cristo salva. No sé, de repente, creo que Dios ama. No, hay que tener la seguridad. Dios es amor. Dios es el único camino. Jesús es el único camino al Padre. No hay otro camino. Amén. Entonces, la palabra dice, y al momento le cayeron, ¿qué cosa? De los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. La Biblia describe el proceso de arrepentimiento del apóstol Pablo, antes de ser apóstol Pablo, antes era Saulo, y la experiencia de él es que esta experiencia habla de que cayeron como escamas de sus ojos, y esto significa que sin Dios, sin el mensaje de Jesucristo, el hombre está cegado, está como puesto con una venda en los ojos, no mira nada, mira lo que quiere, mira lo que está a su parecer. Su confianza está puesto en él, pero cuando uno recibe el mensaje del evangelio, es como la luz que brilla, que alumbra sobre la oscuridad. Y esas escamas tienen que caerse de nuestros ojos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Acuérdense que Pablo era un tremendo hombre, conocedor de las leyes, un hombre político que conocía mucho de la historia. Entonces, sin embargo, era necio en su propia opinión. Entonces necesitaba a Dios en su corazón. Qué experiencia maravillosa la de Saulo de Tarso. Vamos a ver también el bautismo de Cornelio. ¿Cuántos se acuerdan de Cornelio? También la escritura lo nombra a Cornelio. Dice, y Cornelio le estaba esperando. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Vamos a ver también la experiencia del carcelero. ¿Cuántos se acuerdan del carcelero? Mira, estamos citando diferentes escrituras donde hay diferentes experiencias del bautismo en aguas. Recuerde qué significa el bautismo. Bautismo significa sumersión total. Hay que morir para nacer de nuevo. Amén. La experiencia del carcelero, Hechos 16:33, ahí también lo vamos a tener en la pantalla. Hechos 16:33, aleluya. Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pastor, ¿hay un horario para bautizarse? Mira, esa gente estaba tan convencida de conocer al Señor, tenía tanta convicción, que dice la Biblia, enseguida dice, se bautizó él con todos los suyos. Habla en la hora de la noche, lavó las heridas, ¿sí? Qué experiencia maravillosa, como cuando la palabra de Dios viene a la vida de una familia, no hay por qué postergar nada. Amén. Gracias, Padre mío. Gracias, papá. Te amamos y te bendecimos. ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios? ¿Cuántos están entendiendo hoy? El tema es bautismo en aguas. Ahora, ¿cuál es el significado espiritual? Pastor, ¿cuál es el significado espiritual de ser bautizado en aguas?
es importante saber por qué nos bautizamos, qué ocurre cuando practicamos esta ordenanza divina. El significado espiritual del bautismo en aguas se puede resumir en una sola palabra y se llama identificación. Si nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, el Nuevo Testamento, si nosotros vemos lo que Jesús hizo por la humanidad, es que Jesús se identificó en la cruz del Calvario, se identificó con nosotros. Por eso es que Él fue a morir por nosotros. Él pagó por nuestros pecados, Él tomó nuestros pecados, se identificó con nosotros, tomó nuestros pecados, nuestras maldiciones, tomó nuestras iniquidades, lo cargó en la cruz del Calvario y murió por nosotros. Amén, se identificó con nosotros. Entonces, de la misma manera, nosotros, el significado espiritual del bautismo es identificarnos. Para eso nosotros nos bautizamos, para identificarnos ¿con qué? Con su muerte y con su resurrección. ¿Por qué nos bautizamos? ¿Qué representa el bautismo? Representa la muerte a la vieja naturaleza, la muerte al pasado, al pecado, y el nacimiento. Resucitar significa morir y para resucitar. Amén. Por eso es que nosotros nos identificamos. Por voluntad del Padre, Jesús en la cruz se identificó con toda la raza humana pecadora, porque la Biblia declara que Él es el postrer Adán y cargó sobre su ser todo el pecado de la humanidad. Ahora, la identificación se da en dos direcciones. Jesús se identifica con nosotros en la cruz. Él tomó lo que nos correspondía a nosotros, cargó toda nuestra naturaleza pecaminosa y murió nuestra muerte. Nosotros teníamos que morir, pero Él tomó nuestra muerte y Él murió por nosotros. Nosotros nos identificamos con Jesús. Nos apoderamos de la salvación. Los pecadores debemos identificarnos con Jesús. Por eso es preciso que completemos la identificación. Cuando Jesús murió en la cruz, yo morí con Él. Amén. ¿Cuántos creen eso? Cuando Jesús murió en la cruz, cuando nosotros aceptamos el Evangelio, la salvación, nosotros también declaramos que hemos muerto con Él en la cruz del Calvario, ¿sí? Porque Él nos representó, pero nosotros estamos también ahí, estamos identificados con Él en su muerte. Y en su muerte, ¿por qué? Porque ahí murió o hemos muerto a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando Jesús resucitó, también hemos resucitado con Él. Vamos a irnos a la Escritura, Romanos 6:3. Romanos 6:3. Gracias, Señor. Romanos, ahí lo buscamos. Gracias, Padre mío. Te amamos y te bendecimos. Romanos 6:3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Se da cuenta? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿qué significa bautismo? Muerte a la vieja naturaleza. No puede salir igual. Yo me identifico también con su sepultura. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Mira que dice la Escritura: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Amén, que fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Aleluya, qué tremendo. Yo me identifico también con su resurrección. Vamos a otro texto, ahí lo va a ver en la pantalla. Leamos juntos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó
de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué dice? ¿Vida vieja? No, vida nueva. ¿Qué dice? ¿Andemos igual? No, dice vida nueva. Repita conmigo fuerte, vida nueva. Otra vez, vida nueva. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aleluya. Qué tremendo. ¿Qué dice? Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Yo quiero hacerles la pregunta, ¿cuántos han resucitado con Él? ¿Cuántos se sienten libres? Porque el que está en muerte, el que no ha aceptado a Jesús, normalmente la experiencia es una persona que tiene ganas de morirse. Personas que están llenas de culpabilidad, personas que están llenas de orgullo, de autosuficiencia, personas que están llenas de miedos, de temores. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, el Evangelio, cuando uno recibe a Jesús en su corazón y es bautizado en las aguas, sale de ahí. Por eso es que antes de entrar a las aguas, usted tiene que haber recibido esta charla o este mensaje. Usted ha tenido que recibir que cuando usted está siendo sumergido en las aguas, está muriendo a su vieja naturaleza, y que cuando usted va a resucitar, va a salir nuevo, va a salir diferente. Espiritualmente primero es el proceso, luego se va a evidenciar en su vida, con su testimonio, con su fe, con el proceso de madurez, con las crisis, con las pruebas que vamos a ir pasando en nuestra vida, pues eso nos va a ir moldeando, nos va a llevar a confiar más en Dios. Es más, dice la palabra, si tú estás pasando momentos difíciles, todas las cosas ayudan a bien a los que son sus hijos. Amén. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre celestial. Te amo, te bendigo, ¿sí? Aleluya. Bendecimos sus vidas. ¿Cuántos están siendo ministrados por la palabra de Dios? Se da cuenta que volver otra vez a escuchar el discipulado es muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso alimenta nuestra fe, esto fortalece nuestro espíritu y esto nos motiva a que también los que no conocen del Señor también puedan recibir esa experiencia del Evangelio. Amén. El Evangelio no entristece. Repite eso conmigo, porque posiblemente si estás pasando momentos difíciles, como todos nosotros pasamos en algún momento, es necesario acordarnos de la palabra de Dios, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató. Es necesario que nosotros identifiquemos, porque eso a todos nos pasa. A veces estamos tristes, desanimados, y de pronto nos acordamos la primera vez que nos predicaron el Evangelio, el día que fuimos bautizados, el día que recibimos al Señor, porque ahí vamos, ahí corremos. ¿Sí? Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Dios es nuestro socorro, aleluya. Entonces el bautismo en agua significa ser muerto y sepultado con Jesús y resucitado junto con Cristo. Eso es lo que significa el bautismo. Amén. Alguien está diciendo, pastor, ya tengo ganas de bautizarme otra vez. Pues si usted no se bautizó como debe ser, de pronto sí, pero usted tiene que tener esa experiencia. Es una experiencia maravillosa. Primera de Corintios 15:4. Ya vamos a ir terminando este mensaje poderoso. Primera de Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso que para nosotros la resurrección de Jesucristo es la manifestación poderosa, sobrenatural en la tierra. Porque ningún hombre resucitó, a no ser los que Jesús por ellos oró para que resuciten. Todos los falsos profetas, maestros de diferentes naciones, tuvieron diferentes
experiencias con sus seguidores y cómo se convirtió de pronto, o cómo no sé, cómo saber que Jesús no fue un falso profeta, porque Él resucitó. Porque Él resucitó al tercer día. Estaba escrito, estaba profetizado que Jesús iba a resucitar. Muchos han dicho que iban a resucitar. Hasta ahora están esperando la resurrección y no pueden resucitar. Porque ningún hombre tiene el poder para resucitar por sí mismo. Porque dice la palabra que el mismo poder que Jesús resucitó, el mismo poder que resucitó a Jesús de la tumba, es el mismo poder que Dios ha dado a su iglesia, dice la Escritura. Usted sí tiene poder para orar y para que las cosas resuciten, para que la gente resucite, pero es por el poder de Dios. Amén. Aleluya. Aquí vamos con esta parte final. Hay 4 requisitos para ser bautizados en las aguas. ¿Cuántos? 4 requisitos. ¿Cuántos requisitos? Tarea, ¿cuántos requisitos? 4 requisitos para ser bautizado. Número 1, arrepentirse. Eso lo estudiamos en el primer tema, pero es un requisito indispensable para el bautismo. Número 1, arrepentirse. Eso dice la Escritura en Hechos 2:38, ¿sí? Usted ya lo sabe. Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué debo bautizarme? Para el perdón de los pecados. ¿Sí? ¿Se acuerda? Para el perdón de los pecados. ¿Y qué más va a suceder si yo me bautizo? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted sabía que tú no puedes ser un cristiano lleno de poder, del poder de Dios, si usted no recibe al Espíritu Santo. ¿Usted sabía eso? Porque si solo usted es cristiano, usted solo cree en Cristo, ¿ok? Usted solo lee la Biblia a su manera, porque hay gente que solo cree en Cristo. Hay gente que solo cree en Jesús, pero rechaza a la persona del Espíritu Santo. Cuando usted rechaza a la persona del Espíritu Santo, entonces usted solo tiene una teoría en su mente. Usted solo tiene un fanatismo en su mente. Pero cuando usted recibe a Jesús como Señor y Salvador, el siguiente paso es que usted tiene que recibir el don del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura, acuérdese que cuando los discípulos estaban en la tierra, estos hombres eran hombres que constantemente estaban aprendiendo del maestro, del gran maestro, del profeta y el apóstol Jesucristo. Él estaba recibiendo las enseñanzas, él les llevaba la práctica, les enseñaba cómo liberar, les hablaba cómo dar oportunidad, cómo amar a las personas. Entonces Jesucristo era su maestro, les daba toda la teoría y la práctica. Pero cuando Jesús resucitó, la Biblia dice que Él ascendió a los cielos. Los discípulos se entristecieron y le dijeron: ¿y ahora cómo vamos a andar? ¿Cómo vamos a caminar en las calles? La gente se va a burlar de nosotros porque nosotros ya no vamos a andar con Jesús. Jesús era el que hacía los milagros. Él es el que Él era el hombre de fe. Entonces Jesús les dijo: no los voy a dejar solos, sino que os enviaré al otro Consolador, enviaré al Espíritu Santo. Él será el que va a gobernar la tierra. Él os enseñará, Él os revelará toda la verdad. Si lo que ustedes no saben, a Él le van a consultar y Él les va a revelar al Padre, porque el Espíritu Santo conoce aún lo más íntimo de Dios. Él les va a revelar la verdad, Él les va a enseñar, Él les va a consolar. El Espíritu Santo, fíjese, ¿por qué no ignorar al Espíritu Santo de Dios? Fíjese, ¿por qué no ponerlo al último, al Espíritu Santo de Dios? Sin el Espíritu Santo de Dios, el hombre, el ser humano, se va a encontrar vacío, hueco. Entonces el Espíritu Santo
Hermano, es lo que nosotros necesitamos aquí en la tierra para tener poder. Si usted quiere andar en dones, talentos, si usted quiere activar cosas en su vida, entonces crea en el Espíritu Santo. Reciba al Espíritu Santo de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Es la persona del Espíritu Santo. Hay que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. De pronto, si pregunto a alguien, ¿qué experiencia has tenido con el Espíritu Santo? También usted debe tener alguna experiencia maravillosa con el Espíritu Santo, porque Él es el autor de los dones. Él es quien nos consuela, nos revela la palabra, nos enseña. Requisito número 2. ¿Cuál es el 2? Creer. ¿Cuál es el primero? Arrepentimiento. ¿Cuál es el segundo? Creer. Marcos 16:16 dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado. ¿El que qué? El que creyere. O sea, no se puede bautizar a alguien que no cree. Si tú quieres que alguien se bautice, un familiar, el esposo, la esposa, los hijos, entonces esa persona tiene que creer. El que cree y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Será salvo. ¿Qué más? Mas el que no creyere será condenado. Entonces, el aceptar a Jesús, el arrepentirse, el bautizarse, nos da la oportunidad de ser salvos. Número 3, requisito número 3, decidir. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una decisión el ir. Es un mandato de parte de Dios. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. La persona decide hacerse un discípulo. Si tú no vas a obligar a nadie a hacer que se haga un discípulo. Un discípulo es aquella persona que se somete, que invierte tiempo, que invierte dinero, que invierte por aprender. ¿Sí? El que quiere buscar la sabiduría cuesta. Pero es una decisión que tiene que empezar por uno. Número 4, anhelar. Número 4, ¿qué cosa? Anhelar. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Eso dice en 1 de Pedro 3:21. Amén. Entonces, acá en la última parte, lo que yo te decía, pastor, ¿por qué no debemos bautizar a los niños? La Biblia en cada experiencia describe que se bautizaron adultos, hombres y mujeres adultos. ¿Por qué yo te iba explicando? Porque ellos tienen conciencia, recuerdo de lo que ellos hicieron. Normalmente cuando alguien te predica de la palabra, del evangelio, dice para perdón de pecados. Entonces la pregunta sería, cuando tú predicas a un niño, de pronto él es más inocente para poder escuchar el mensaje, de pronto sí lo puede entender, pero de pronto él no tiene conciencia todavía, o él no tiene la madurez para poder reconocer un pecado. Él puede verlo como un error. Él de pronto dice, yo mentí, papá, sí, perdóname. Hay que enseñarle a los niños desde pequeñitos a que ellos tienen que arrepentirse, tienen que buscar a Dios. Pero el bautismo tiene que ver con la muerte a la vieja naturaleza, al pasado. Entonces, ¿de qué pasado le vas a pedir a un niño? Por eso es que no es recomendable, ¿sí? Bautizar a un niño. Pastor, ¿desde qué edad se puede bautizar? Desde que el niño tenga conciencia, no sé, 11, 12, 13 años, ya cuando es de pronto un adolescente, porque ellos ya saben lo que hacen, ya saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, en cambio, una persona adulta es lo suficientemente, ¿verdad?, ya maduro para creer, para arrepentirse, para hacerse un discípulo. Entonces los niños no pueden cumplir estos 4 requisitos de los cuales nosotros podemos hablar. Pastor, a mí me bautizaron de niño. Sí, pero ¿de qué te arrepentiste? ¿Qué lista de pecados tenías?
De pronto te dijeron, para que no seas diablito, ¿verdad? Eso no es así. No es así. La gente, te aseguro que si alguien te bautizó de niño, tú seguías cometiendo incluso peores cosas de las que ni te imaginabas. Pero cuando tú conoces a Jesucristo, recibes en tu corazón, sabes que es pecado, sabes que es vivir una vida íntegra, una vida sin pecado. Sabes qué significa el perdón, el amor, el arrepentimiento. Entonces ya tú eres consciente. Entonces la experiencia del bautismo es maravillosa. Amén. Si tú has recibido el día de hoy todo el mensaje, todo el tema del bautismo en aguas, de pronto dices, pastor, yo nunca me he bautizado. Puedes escribirnos, ahí en la pantalla va a salir un número de contacto para orar por ti, pero también para que te puedas bautizar. Usted díganos, usted escríbanos, pastor, yo quiero bautizarme. De pronto te estás conectando por primera vez o vas a ver la repetición de este video y nunca te has bautizado, nunca te enseñaron tal cual para qué significa o para qué tenías que bautizarte. Entonces hoy has aprendido a través de este tema de discipulado a las naciones, has aprendido qué significa el verdadero bautismo, ¿sí? No es solo una simbología, no solamente es una opción, es un mandato de parte de Dios. Significa morir a la vieja naturaleza y nacer de nuevo. Significa morir con Cristo y resucitar con Cristo. Eso es lo que significa el bautismo. Así es que te invitamos a que escuches la palabra de Dios. Si tú conoces a algún familiar o a alguien que también tenga el anhelo de bautizarse, escríbanos o contáctese con la persona o el familiar que le ha predicado la palabra de Dios y estamos listos nosotros para bautizarlo. ¿Dónde, pastor? Simplemente buscamos una piscina muy cercana y bueno, ¿no? Ahí, y si no, armamos una piscina y pues ahí te sumergimos al agua, oramos, tenga fe, tenga convicción, cumple esos 4 requisitos que más que requisitos externos son requisitos de adentro, de arrepentimiento, y yo sé que usted va a recibir esa experiencia maravillosa del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Bendigo la vida. Quiero saludar antes de retirarnos. Bendigo la vida de Silvia López de Argentina. Germán, te bendigo. María Cristina, Rubí, Karina, Angélica, Katy, Yola, Kawina, te bendigo a ti, a tu familia. Daimí. Bendecimos a todas las personas. José, los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias. Edison Claverías, te bendecimos. Abraham, Ayasi, Juana Claverías, Karen, te bendecimos. Maricielo, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Rolando, te bendecimos. Saludos. Bueno, y a todas las personas que se han estado conectando. Que el Señor les bendiga. Quiero orar antes de retirarme, antes de cortar esta transmisión. Vamos a orar. Levanta tu mano. De pronto tú estás recién estás conociendo de la palabra de Dios y quiero decirte que después de recibir y de aceptar a Jesús en tu corazón, tienes que bautizarte. Es un requisito para ser salvo también. Levanta tu mano donde estás. Repite conmigo: Padre Celestial, te doy gracias primeramente por darme la vida, por darme la oportunidad de escuchar hoy tu palabra, este mensaje. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Tú te identificaste conmigo llevando mis maldiciones, mis pecados a la cruz del Calvario. Ahí fuiste muerto, pero gracias porque también resucitaste al tercer día. Y esa resurrección me permitió a mí también resucitar contigo a una nueva vida. Me has permitido ser un nuevo hombre, ser una nueva mujer. Me has permitido perdonar, amar, porque antes estaba condenado. Gracias porque yo sé que tengo lugar contigo. Gracias te doy. Recibo tu amor, recibo tu perdón, recibo tu salvación.
y también decido bautizarme. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Creo que en ti, solo en ti hay salvación. Y yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo y mi casa, así como dijo el carcelero, yo y mi casa también creemos en Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, si has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, si has creído en tu corazón, llámanos, escríbenos o contáctate con algún líder que está ahí del Ministerio Tabernáculo de Adoración. Amén. Ellos también están preparados para orar por ti, para ayudarte o darte algún consejo. Que el Señor te bendiga. Gracias una vez más por conectarte con nosotros. Recibe muchos abrazos. Nos vemos el día viernes en Casa de Paz. Amén. Casa de Paz, viernes a las 7 de la noche. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.